Estás de pie en el mirador de la Alameda del Tajo, en Ronda, y miras hacia abajo. No ves el fondo. Solo ves paredes de roca que caen en vertical y en algún punto perdido un río que ni siquiera se oye. El viento sube desde el abismo y siempre hay alguien a tu lado que dice la misma frase. ¿Quién fue el valiente que construyó esto? Y es una buena pregunta, porque lo que tienes delante no es un puente cualquiera. Es una estructura de más de 90 metros de altura sobre un desfiladero que parte la ciudad en dos. Cuando digo 90 metros, no estoy exagerando. Estoy hablando de un edificio de 30 pisos, puesto en horizontal, sostenido por un arco de piedra que parece desafiar todas las leyes de la física. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe cuando se hace la foto de rigor. El puente que ves hoy no fue el primero. Hubo otro antes, en el mismo lugar, y se cayó. Se derrumbó con gente encima. Y lo que es peor, el que ves hoy tampoco se salvó de los problemas. Su construcción duró más de 40 años, tuvo varios arquitectos, y está rodeado de una leyenda tan oscura que mucha gente prefiere no contarla. La pregunta que abre todo esto es sencilla. ¿Qué se necesitaba en el siglo XVIII para levantar un puente de más de 90 metros de altura sobre un desfiladero, sin grúas, sin hormigón armado y sin que nadie hubiera intentado algo parecido antes? No estamos hablando de construir un puente sobre un río manso. Estamos hablando de suspender piedra en el aire a la altura de un rascacielos. La única ayuda era la fuerza humana, la paciencia y un conocimiento de la ingeniería que se estaba inventando sobre la marcha. El Puente Nuevo de Ronda no es solo un puente, es la respuesta a una obsesión que duró más de 40 años, 2 intentos fallidos y una tragedia que nadie cuenta cuando se hace la foto. Así que vamos a hacer esto bien. Vamos a contar la historia completa del Puente Nuevo de Ronda, desde el primer intento que terminó en desastre hasta el día de hoy, cuando miles de personas lo cruzan sin saber que caminan sobre una de las obras más arriesgadas de su época. Para entender lo que significa este puente, primero tienes que entender algo más básico. Ronda es una ciudad que vive partida en dos. No es una metáfora. Es una realidad geográfica tan contundente que define la vida de la gente desde hace siglos. El Tajo, ese desfiladero de más de 100 metros de profundidad en algunos puntos, separa la ciudad antigua de la nueva desde siempre. Es una herida abierta en la roca caliza que el río Guadalevín fue cortando durante millones de años. Y esa herida no es un detalle pintoresco, es el elemento que condicionó absolutamente todo: el comercio, las relaciones familiares, la defensa militar, incluso los matrimonios. Antes del puente, cruzar significaba bajar al fondo del barranco por un sendero peligroso, vadear el río Guadalevín y subir por el otro lado. Era un viaje de horas que se hacía a pie o con bestias de carga. No te estoy hablando de una caminata agradable por un sendero bien marcado. Estoy hablando de un descenso por terreno escarpado, con piedras sueltas, sin barandillas, con el riesgo constante de caer al vacío. Con lluvia, ese camino se convertía en una trampa mortal. Estamos en el siglo XVIII, en plena Ilustración española. Los Borbones han traído ingenieros militares que están modernizando el país. Ronda es una ciudad fronteriza, con una posición estratégica importante. No es un pueblo perdido en la montaña, es un punto clave en la geografía andaluza, con una historia que viene de lejos. El puente no es un capricho, es una necesidad militar y económica. La corona española tiene interés en que Ronda prospere, pero no va a pagar por un puente imposible. Tiene que demostrarse que se puede hacer. Y ahí es donde empieza la historia que vamos a contar. Primero, cómo era la vida sin puente y por qué la ciudad llevaba siglos soñando con uno. Luego, el primer intento, el puente viejo que se cayó y mató a personas. Después, la construcción del puente que ves hoy, con sus problemas, sus leyendas y su final trágico. Y por último, lo que pasa cuando caminas por encima sin saber lo que hay debajo. Ronda no es una ciudad con un puente. Ronda es 2 ciudades separadas por un abismo, y el puente es el intento de coser una herida que la naturaleza abrió hace millones de años. Esta idea no es una metáfora bonita para un folleto turístico. Es la realidad que explica por qué este puente existe. Vamos a hablar de geología un momento, porque sin entender el terreno no se entiende nada de lo que vino después. El Tajo de Ronda no fue excavado por el río Guadalevín en un día. Fue un proceso de millones de años donde el agua fue cortando la roca caliza hasta dejar estas paredes verticales que ves hoy. La profundidad en el punto del puente es de unos 98 metros, pero en algunos tramos supera los 100. Es uno de los desfiladeros urbanos más profundos de Europa. Cuando digo urbanos, quiero decir que hay una ciudad entera construida al borde de este precipicio, con calles que terminan en el vacío. El río que ves abajo, cuando lo ves, es pequeño. No parece capaz de haber creado semejante herida,
Pero la clave no es el tamaño del río, es el tiempo. Millones de años de agua corriendo sobre la misma roca, gota a gota, año tras año, hasta abrir una grieta que se convirtió en un cañón. Es la demostración más clara de que la paciencia de la naturaleza supera cualquier fuerza violenta. Ahora, imagina vivir en una ciudad así. Antes del puente, los habitantes de Ronda tenían que bajar por un camino conocido como los Arcos del Cristiano o por otros senderos que aún se pueden rastrear si tienes paciencia y buen calzado. Bajar al fondo y subir podía llevar más de una hora. No estoy hablando de una hora de paseo tranquilo. Estoy hablando de una hora de esfuerzo físico intenso, con el corazón acelerado y las piernas temblando al llegar arriba. Con lluvia era casi imposible. Las piedras se volvían resbaladizas, el barro convertía el sendero en una trampa, y el río, que normalmente era un hilo de agua, se convertía en una corriente peligrosa que arrastraba todo lo que encontraba. Con mercancías era un infierno. Las bestias de carga sufrían, los productos se dañaban, y los comerciantes perdían dinero en cada viaje. Aquí tienes un ejemplo concreto de lo que significaba vivir así. Imagina que vives en la parte nueva y necesitas ir a la iglesia mayor, que está en la parte antigua. Son apenas unos cientos de metros en línea recta. Pero en la práctica es un viaje que te obliga a bajar al fondo del barranco, cruzar el río y subir por el otro lado. Cuando llegas, estás cansado, sudado y con ganas de no volver a salir de casa en una semana. Las bodas entre familias de ambos lados eran complicadas. No había forma de trasladar la carroza. La novia tenía que hacer el descenso a pie, con el vestido recogido y el riesgo de caerse en cualquier momento. El novio la esperaba abajo o arriba, según el lado donde estuviera la iglesia. Y la ceremonia empezaba con todos los invitados exhaustos después del esfuerzo. Este detalle, que parece anecdótico, explica por qué el puente era una prioridad, no era una obra de lujo. Era una necesidad que la ciudad llevaba siglos arrastrando. Cuando una ciudad vive dividida así, se genera una especie de resentimiento entre ambas partes. Cada lado desarrolla su propia identidad. Los de un lado miran al otro como si fueran de otro pueblo, porque en la práctica lo son. El puente no solo unió dos calles, unió dos comunidades que habían aprendido a vivir separadas. La construcción del puente es, en el fondo, la historia de cómo una ciudad decide dejar de estar partida. Antes del puente que ves hoy, hubo otro puente en el mismo lugar. Se llamó Puente Viejo, y su construcción fue un desastre que costó vidas y dinero. Pero sin ese fracaso, el puente actual nunca habría existido. Esta es una de esas historias donde el error es más importante que el acierto. En 1735, el arquitecto José García decidió construir un puente de un solo arco sobre el Tajo. Era una idea ambiciosa para la época. Cuando digo ambiciosa, quiero decir que rozaba la temeridad. El arco tendría unos 35 metros de luz y la altura sobre el río sería de más de 90 metros. Nada parecido se había intentado en España. En Europa, los puentes de esa altura eran rarísimos, y los que existían habían necesitado décadas de trabajo y una fortuna en recursos. La construcción duró varios años, con problemas constantes. La roca no era uniforme, el agua del río socavaba los cimientos y los materiales no eran los adecuados. Los trabajadores se quejaban de que las piedras no encajaban bien, de que la argamasa no secaba como debía, de que el terreno se movía bajo sus pies. Pero el proyecto siguió adelante, porque parar significaba admitir que la ciudad no podía tener su puente. El 5 de mayo de 1741, el puente se derrumbó. No hubo un terremoto ni una tormenta. Simplemente, la estructura no aguantó su propio peso. Un día estaba ahí, imponente, y al siguiente era un montón de escombros en el fondo del Tajo. Murieron varias personas. Las cifras exactas no se conocen, pero las crónicas de la época hablan de más de 30 víctimas. 30 personas que estaban trabajando en el puente o que pasaban por allí en el momento del colapso. El derrumbe fue tan completo que hoy apenas quedan restos visibles. Si vas a Ronda y buscas, puedes encontrar algunos fragmentos de la estructura original, pero la mayor parte desapareció. La ciudad se quedó sin puente y con una deuda enorme. Habían invertido dinero, tiempo y esperanza en esa obra y todo se había perdido en cuestión de segundos. El colapso del Puente Viejo fue un golpe durísimo para Ronda. Durante años, nadie se atrevió a proponer un nuevo puente. El trauma era demasiado reciente. Los ingenieros que visitaban la ciudad miraban el abismo y decían que era imposible. Algunos incluso afirmaban que el Tajo era un lugar maldito, que la naturaleza no quería que se cruzara. La ciudad siguió viviendo dividida,
con el recuerdo del desastre como excusa para no intentarlo de nuevo. Y aquí está la parte interesante. Lo que el fracaso del puente viejo enseñó a los siguientes constructores no se aprende en los libros, se aprende viendo los escombros. El error principal no fue la idea de un solo arco. Los arcos de un solo vano son una solución elegante y estructuralmente válida. El error fue la falta de cimentación adecuada. La roca del fondo del Tajo no era sólida en todos los puntos y los cimientos no llegaron a la profundidad necesaria. El puente se sostenía sobre terreno blando y el terreno cedió. El puente actual, que veremos en un momento, no repitió ese error. Sus cimientos llegan mucho más abajo, anclados en roca firme, y eso es lo que le ha permitido aguantar más de 2 siglos. El fracaso del puente viejo es, en cierto modo, el cimiento invisible del puente nuevo. Sin ese desastre, nadie habría sabido cómo hacerlo bien. Piensa en alguien que intenta cruzar un río saltando de piedra en piedra. La primera piedra se mueve y cae al agua. Aprende que debe buscar piedras más firmes. El segundo intento funciona porque ya sabe dónde no pisar. Así fue la construcción del puente nuevo. El primer intento fue la piedra que se movió. El segundo, el camino seguro. El puente nuevo de Ronda tiene un nombre asociado, José Martín de Aldehuela. Si buscas en internet, encontrarás su nombre en todas las guías turísticas, en los folletos, en las placas conmemorativas. Pero la historia real es más compleja, y el papel de este arquitecto está rodeado de leyendas y medias verdades. José Martín de Aldehuela era un arquitecto nacido en Manzaneda, en la provincia de Cuenca, en 1729. Trabajó en Málaga durante años, donde dejó obras importantes como la Fuente de las Flores y la Plaza de Toros, aunque esta última es más dudosa. Llegó a Ronda a finales del siglo XVIII, cuando la ciudad había decidido retomar el proyecto del puente. Pero aquí viene el detalle que casi nadie conoce. Las obras del puente nuevo comenzaron en 1759, pero no bajo la dirección de Aldehuela. Durante los primeros años el responsable fue otro arquitecto, José García, que curiosamente se llamaba igual que el del primer intento fallido. Sí, leíste bien, el mismo nombre que el hombre cuyo puente se derrumbó en 1741. Es una coincidencia que parece sacada de una novela, pero es real. Aldehuela se hizo cargo de las obras en 1777, cuando el puente ya llevaba casi 2 décadas en construcción. El diseño que vemos hoy es en gran parte obra suya, pero la base ya estaba puesta. Aldehuela llegó a medio construir. No fue el hombre que imaginó el puente desde cero. Fue el hombre que lo terminó, que resolvió los problemas que nadie había podido resolver y que dio forma final a una obra que llevaba años estancada. Y ahora viene la leyenda. Cuenta la historia que Aldehuela se suicidó lanzándose desde el puente el día de su inauguración, en 1793. La versión romántica dice que no pudo soportar la emoción de ver su obra terminada, o que estaba arruinado, o que un amor imposible lo empujó al vacío. Es una historia tan poderosa que se repite en todas las guías, en todos los tours, en todas las conversaciones de bar. Otra versión dice que murió poco después en Málaga de muerte natural y que la historia del suicidio es un invento romántico del siglo XIX. Los registros históricos apuntan a que Aldehuela murió en Málaga en 1802, 9 años después de la inauguración. 9 años. No se lanzó desde su puente. Siguió viviendo, trabajando, haciendo su vida. Pero la leyenda es más poderosa que los documentos. Y aquí está la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué necesitamos creer que el arquitecto se suicidó desde su propia obra? Porque la escala del puente es tan imponente que nos cuesta imaginar que alguien lo construyó y luego siguió con su vida normal. Nos parece imposible que una persona hiciera algo tan extraordinario y luego se fuera a casa a cenar. Preferimos creer que el creador quedó destruido por su propia creación, que pagó un precio por su audacia. La leyenda del suicidio convierte al puente en una obra maldita, en un monumento con una historia trágica. Eso lo hace más atractivo para el turismo, pero también más falso. La verdad es más aburrida pero más interesante. Aldehuela fue un profesional que hizo su trabajo, cobró por ello, y se fue a Málaga a seguir trabajando. El puente no lo destruyó. Lo hizo famoso. La historia del suicidio de Aldehuela es como la leyenda de que los arquitectos de la Alhambra fueron ejecutados para que no construyeran nada igual. No hay evidencia de eso, pero la historia se repite porque nos parece más poética. Las leyendas sobre los creadores de grandes obras suelen ser inventadas. Nos cuesta aceptar que algo tan impresionante fue hecho por personas normales, con salarios, plazos y problemas de obra. Ahora vamos a hablar de lo que realmente importa, cómo se construyó. Porque cuando dices
Puente de 90 metros de altura en el siglo XVIII, la gente asiente con la cabeza, pero no se imagina lo que eso significa. Vamos a desglosarlo. No había grúas, no había hormigón armado, no había acero, no había maquinaria pesada. Todo lo que ves cuando miras el puente nuevo fue levantado con fuerza humana, con animales de carga, con poleas de madera y con una paciencia que hoy nos parece inconcebible. Cada piedra que ves en el arco principal fue tallada a mano, transportada hasta el borde del acantilado y colocada en su sitio con precisión milimétrica. El puente tiene 3 arcos. El central, el más grande, es el que salva el abismo. Los 2 laterales son más pequeños y están integrados en la roca. La estructura está hecha de piedra caliza de la zona, la misma roca del Tajo, extraída de canteras cercanas. Usar el mismo material que el terreno tenía una ventaja. El puente se mimetiza con el paisaje. Parece que ha estado ahí desde siempre. Pero también tenía un inconveniente. La piedra caliza no es el material más resistente del mundo y requería un mantenimiento constante. La construcción duró 34 años, de 1759 a 1793, 3 décadas y media de trabajo intermitente, con parones por falta de dinero, por problemas técnicos, por la dificultad de encontrar trabajadores dispuestos a arriesgar su vida colgados de un acantilado, porque eso era el trabajo diario. Los obreros bajaban por el abismo con cuerdas, tallaban la roca para crear los asientos de los cimientos y subían las piedras con poleas. Un error, un nudo mal hecho, un momento de distracción, y era la muerte. El interior del puente no es macizo. Esto es un detalle que sorprende a mucha gente. Tiene una cámara interior, un espacio que se usó como prisión durante años. Sí, leíste bien. Dentro del puente nuevo de Ronda hay una habitación cerrada que servía de celda. Los presos eran encerrados ahí, en el corazón del puente, suspendidos sobre el abismo. Es una imagen que parece sacada de una película de terror, pero es real. La cámara está sobre el arco central y tiene una pequeña ventana que da al vacío. Los presos podían mirar hacia abajo, ver el río a 90 metros de distancia y saber que no había escapatoria. No hay registros completos de cuántas personas fueron encerradas ahí ni durante cuánto tiempo, pero la existencia de la cámara está documentada. Hoy en día se puede visitar en ciertas ocasiones, aunque no es parte del circuito turístico habitual. El dinero fue otro problema constante. El puente costó una fortuna y la ciudad de Ronda no era rica. Se pidieron préstamos, se buscaron mecenas, se retrasaron los salarios de los trabajadores. Hubo momentos en que la obra estuvo a punto de pararse para siempre. Si no fuera por la insistencia de las autoridades locales, que veían el puente como la única solución a sus problemas, la obra se habría abandonado a medio camino. Y luego está el dato que más impresiona a los ingenieros modernos. El arco central tiene una luz de unos 30 metros. Para la época, era un logro técnico notable, pero no era lo más difícil. Lo más difícil era la altura. Mantener la estabilidad de una estructura de piedra a esa altura, con el viento, con la vibración del tráfico, con el paso del tiempo, requería un conocimiento de la mecánica de materiales que no existía formalmente en esa época. Los constructores trabajaban con reglas empíricas, con la experiencia acumulada de generaciones, con el ensayo y el error.